paralelo y vamos hacia México. Se supo a mediados de semana de un malestar que sintió el propio Andrés Manuel López Obrador en una de sus visitas al estado de Yucatán y que precisamente a propósito de supervisar el estado de las obras sobre este polémico Tren Maya, que es una de sus buques insignias de su política de infraestructura. Y se supo pues que ha tenido ciertos quebrantos de salud y que poco después se conoció que tenía por tercera vez, tenía COVID. En este sentido, pues obviamente esto generó muchísima conmoción, sobre todo a lo interno del propio partido. Sabemos que ya desde hace varios meses se sigue las dinámicas palaciegas, ¿no? Para buscar de ir definiendo candidaturas para una eventual sucesión. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo considerando el contexto político en el que se encuentra México actualmente. Manolo, ¿cómo miras tú esto y sobre todo el manejo comunicacional que se le ha querido dar a este quebranto de salud del propio Andrés Sí, Manuel? sí, en efecto, son dos cosas, ¿no? Lo primero, empiezo por lo final que has dicho. El manejo comunicacional es penoso, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con que hay asuntos que pertenecen a la intimidad de las personas. La salud es uno de estos asuntos. Pero a la vez hay personas que son muy especiales porque tienen unas funciones para la sociedad eh, relevantes. Un presidente es una persona excepcional. Y en ese sentido, la ciudadanía tiene que estar informada de manera seria, de manera veraz. No digo que a un detalle absolutamente que llega hasta lo más fino del análisis, pero sí tener una información y no estar al albur de los caprichos de los comunicólogos que rodeen al presidente. Entonces yo creo que esto también hay que vincularlo con la calidad de la democracia de un país, ¿no? Yo creo que la veracidad de lo que ocurre en el ámbito de la salud, y esto no es un tema, en este caso no es solo de México, lo estamos viendo constantemente en otros países y siempre se pondrá como ejemplo el caso de la enfermedad de cáncer de François Mitterrand, que fue ocultada a la opinión pública francesa, ¿no? Entonces yo creo que esto es un primer punto que creo que hay que llamar la atención y que la ciudadanía tiene derecho a tener conocimiento del estado de salud de su presidente. Ujú. Políticamente hablando, bueno, es un momento muy delicado en México. Hay que recordar que quedan aproximadamente 14 meses para las elecciones presidenciales. En México no existe la posibilidad de la reelección y, por consiguiente, en las filas del partido en el poder, de Morena, se estaba ya discutiendo el proceso de la selección de candidato o candidata, ¿no? Ahora mismo hay tres personas que están en la lista. El actual secretario de Gobernación, Adán Carrizo, que tiene ahora mismo, bueno, pues ni más ni menos que la posibilidad de gestionar esta situación, y la presidenta de la Ciudad de México, y en tercer lugar el canciller, ¿no? Marcelo Ebrard, ¿no? Y en los tres casos son candidatos que se especula siempre sobre cuál de los tres recibe el apoyo del presidente. Mi opinión personal es que es el actual secretario del Interior el que para mí es el candidato tapado de Andrés Manuel López Obrador. Pero esto es una especulación que no Claro, tengo mayor fundamento claro. para apoyarla. Claro, pero por supuesto forma parte de y ciertamente lo que ha ocurrido en la opinión pública en esta semana da muestra de ello, ¿no? De cómo se reactiva un poco este folclore preelectoral mexicano en el que ciertamente comienza como que a formularse sus apuestas, ¿no? Y que de alguna manera, pues,
genera de alguna forma también expectativa por lo que viene, porque ciertamente está López Obrador inmerso en una dinámica en la que todavía está en ciernes una recuperación económica que no termina de despegar, todavía hay una cantidad de compromisos importantes para, sobre todo, consolidar esos planes también de reestructuración de México en materia de infraestructuras y sobre todo también con este tema que atraviesa literalmente territorio mexicano, que es el flujo migratorio de Centroamérica y que van hacia el vecino del norte. En este sentido, Marisabel, me gustaría también conocer tu apreciación, cómo lo miras tú, sabiendo sobre todo lo que hemos vivido también los venezolanos con el caso Chávez, ¿no? Que el tema de la salud, ciertamente, como bien ha destacado Manolo, hay un componente de resguardo de la propia información de salud por razones de seguridad, por razones también de resguardo médico, pero también considerando las implicaciones que esto tiene. Es importante también destacar que México durante muchos años también se ha caracterizado por ser un gobierno que ha tenido importantes avances en materia de transparencia y acceso a la información pública y el retroceso que ha venido experimentando en esta materia ha sido muy saliente. En este sentido, Marisabel, ¿cuál sería tu apreciación de esta dinámica que ha ocurrido, sobre todo alrededor de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, este es el tipo de errores que se cometen en política. Y como bien lo decías, nosotros lo vivimos en el caso de Chávez, pero eso ha sido muy frecuente. Manolo mencionaba el caso de Mitterrand, ¿no? Em, Sí, en Estados Unidos hemos visto cómo ese tema se ha utilizado para atacar la transparencia, la ética y, por supuesto, la capacidad para gobernar. El caso más reciente fue el de Trump cuando contrajo COVID. Hubo un gran misterio, al final, pues, por supuesto, era inevitable, pero eso lo que pone en tela de juicio es el respeto que siente el Ejecutivo por su población. Y ahí es donde está el problema. Uno lee los comentarios y lo que hay es lo que señala Manolo, lo que hay es una debilidad, sino incapacidad para utilizar la información en beneficio de la misma, digamos, oficina del presidente. El ser transparente y hablar claro no es una señal de debilidad, es una señal de respeto por la población. ¿Qué es lo que pasa? Eh, esta semana se corrió el rumor de que Erdogan estaba muy grave y que estaba, bueno, en las últimas. Y lo mismo se decía de Putin. Putin está muy grave y eso ya tenemos tiempo escuchándolo. Y esto sí es importante que nosotros lo utilicemos como ejemplo. Eso lo vivimos con Fidel Castro y también con el mismo Chávez. Apostar por la desaparición del problema, en este caso del presidente, como una forma de solucionar digamos, el clima político. Y a eso es a lo que no deberíamos apostar. Transparencia. Está enfermo, tiene COVID, tiene este problema. Biden acaba de revelar en su examen anual que tuvo él y su señora, por supuesto, tuvieron les removieron era cáncer de piel. Ya está, lo dijo, listo, ya nadie habla de esto. Transparencia y comunicación, y creo que seguiremos viendo esto porque hay un temor tremendo a que la gente perciba que los presidentes son inmortales, que no son inmortales. Entonces, bueno, Claro, ese es es que parte del problema. sí, y efectivamente, pues ahí donde también radica este contraste en el manejo de la información y en la gestión pública entre una dictadura y una democracia, ¿no? O sea, cómo se maneja la situación en contextos como lo que acabas de mencionar, como el caso de Rusia o Turquía, y de alguna manera ese reclamo ciudadano que se debe tener en el contexto de una democracia, o al menos, a pesar del retroceso, pero que sea una democracia que también se sustente en esa necesidad gubernamental de informar.
de informar oportuna y verazmente sobre lo que ocurre y cómo se está gestionando, porque eso también denota la capacidad de crear gobiernos cognitivos, gobiernos que tengan capacidad de reconocer sus deficiencias, pero también de reconocer y demostrar capacidad de que cuando falte alguna de las piezas del gabinete de gobierno, el gobierno sigue, tiene capacidad de gestión. Y eso de alguna manera pues también revela esa preocupación excesiva muchas veces de los gobiernos de la imagen, ¿no? Lo cual, pues, ciertamente todas estas cosas nos sirven también a la ciudadanía para hacer reparos y enriquecer un poco nuestra perspectiva crítica hacia la gestión del poder. Así que, bueno, mis Bien, queridos. en el fondo, Xavi, es un problema de incompetencia, ¿no? Exacto, y creo que precisamente a propósito de eso, pues recomiendo muchísimo el artículo que precisamente hoy salió publicado, donde se habla en Latinoamérica 21, donde se habla precisamente de este tema de la incompetencia en la gestión pública en el poder. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones y bueno, esperemos estar de vuelta examinando ya en un nuevo mes, en el mes de mayo, la dinámica política, económica y social de nuestra región. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.